Principales estructuras del sistema nervioso central. Entonces primero vamos a hablar de la corteza cerebral, la cual la dividí en tres aspectos importantes, que son las neuronas y los tipos de corteza, los surcos y los giros, y los lóbulos del cerebro. Entonces la corteza es una lámina delgada compuesta por neuronas. Hay tres tipos de neuronas: las neuronas piramidales, las fusiformes y las estelares. Dentro de las neuronas piramidales tenemos dos tipos, que son las largas, que se ubican en la quinta capa y proyectan sus axones a la médula y al tronco cerebral encefálico. Las pequeñas, que están en la segunda y tercera capa, que envían sus axones de asociación a otras áreas corticales, que pueden ser lóbulos. Las neuronas fusiformes, que son fibras de proyección que conectan corticotalámicas, que conectan la corteza con el tálamo. Y las neuronas estelares, que se comunican intracorteza, es decir, con otras neuronas de la misma corteza. Los tipos de corteza son alocorteza, que también se llama arquicorteza y es como la capa más antigua. Se encuentra en el sistema límbico y se compone de tres capas. La isocorteza o neocorteza, que es la capa más moderna y se ubica en el hemisferio, está compuesta de 6 capas. La mesocorteza o yustalocorteza forma la transición entre la alocorteza y la isocorteza. Está en áreas como la circunvolución del cíngulo y la ínsula y se compone de 3 a 6 capas. Los surcos y los giros. Los surcos y los giros nos sirven para ubicarnos en la vista del cerebro. Los más importantes nos sirven para separar los lóbulos. Por ejemplo, la cisura de Silvio nos sirve para separar el lóbulo temporal del parietal y el frontal. La cisura central o de Rolando nos sirve para separar el lóbulo frontal del parietal. La cisura parieto-occipital nos sirve para dividir el lóbulo parietal del occipital. Tenemos la cisura temporal superior, el surco temporal superior, el surco temporal inferior, el surco frontal superior, el surco frontal inferior. Y de ahí aparecen los giros dentro de estas cisuras, que sería el giro frontal superior, el giro frontal medio, el giro temporal superior, el giro temporal medio, el giro temporal inferior, el giro precentral y el giro poscentral. Estas serían como los surcos y los giros más evidentes, digamos, y que nos sirven para ubicarnos. Los lóbulos, como ya sabemos, están asociados a una función: el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, el temporal. Por ejemplo, el frontal está relacionado con funciones ejecutivas, el parietal con funciones somatosensoriales, el occipital con la visión, el temporal con la memoria y la audición. Pero dentro de esos lóbulos hay unas áreas más pequeñas que se llaman áreas de asociación, y de acuerdo al tipo de neuronas y a la conexión que hagan estas neuronas con otras estructuras, tienen diferentes funciones más complejas. Hay tres tipos de áreas de asociación: las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primeras se llaman áreas de asociación, de proyección, perdón, las segundas de asociación y las terceras de integración. Entonces con la primera recibo el estímulo a través de mis sentidos. Digamos que es un estímulo auditivo, que escucho el timbre de la puerta. En la segunda interpreto ese estímulo auditivo y sé que es el timbre de la puerta. En la tercera integro, analizo y sintetizo, y a partir de ese análisis actúo en consecuencia. Entonces voy y abro la puerta. Entonces, cada una de estas áreas, por ejemplo, en el lóbulo frontal encontramos el área 4, 6, 8, 45 y 44. Cada una tendría un nombre. La primera se llama corteza motora primaria. Tiene una conexión, se conecta con el tracto corticoespinal
y da lugar a una función que sería la activación muscular voluntaria. Igualmente, por ejemplo, con el área de Broca, que sería el área 44 y 45, la cual se conecta con el área de Wernicke a través del fascículo arqueado y da lugar a aspectos motores del aula. El diencéfalo, que se compone del tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo, vamos a ver cada uno de ellos. El tálamo se ubica en el centro del encéfalo, encima del hipotálamo, está compuesto de núcleos y esos núcleos se dividen en 5 grupos principales. El primer grupo se llama grupo nuclear anterior, están ubicados en la lámina interna y recibe fibras de los cuerpos mamilares a través del tracto mamilotalámico y se proyecta a la corteza cingulada del cerebro. Quiere decir que recibe impulsos nerviosos de los cuerpos mamilares a través del tracto mamilotalámico, que es una vía compuesta de axones neuronales que comunica los cuerpos mamilares con el tálamo, y de allí pues se proyecta a la corteza cingulada del cerebro. Los núcleos de la línea media, como están ubicados aquí, conectan con el tálamo y la sustancia gris periacueductal central. El núcleo centromediano se conecta con el cerebelo y el cuerpo estriado. El tercer grupo es los núcleos mediales, que envían proyecciones a la corteza frontal. El cuarto grupo se llama núcleos de la masa nuclear lateral, se compone de 6 núcleos y un grupo ventral posterior. Aquí está el núcleo reticular, el núcleo ventral anterior, que se ubicaría en esta parte y se conecta con el cuerpo estriado, el núcleo ventral lateral, que se ubica en esta parte y proyecta la corteza motora cerebral, quiere decir que envía impulsos nerviosos a la corteza motora cerebral. El núcleo dorsolateral, que se ubicaría aquí, envía proyecciones a la corteza parietal. Un grupo ventral posterior, que envía proyecciones al giro postcentral y recibe fibras del lemnisco medial, los tractos espinotalámicos y trigémino. El sexto, que sería el núcleo ventral posterolateral, que se ubica aquí, retransmite los impulsos sensoriales del cuerpo. El núcleo ventral posteromedial, que retransmite los mensajes sensoriales provenientes del rostro. El quinto grupo se llama núcleos posteriores, está compuesto del núcleo pulvinar, que se conecta con la corteza parietal y temporal, el núcleo geniculado medial, que recibe fibras acústicas del hemisco lateral y del colículo inferior y proyecta fibras a través de la radiación acústica a la corteza temporal. La radiación acústica sería otra vía compuesta de axones neuronales que comunica un área específica con otra área específica. El núcleo geniculado lateral recibe la mayoría de las fibras del tracto óptico y envía proyecciones a través de la radiación genículo-calcarina a la corteza visual alrededor de la cisura calcarina. Estos núcleos tienen unas funciones categorizadas en 5, que sería la sensorial, la motora, la límbica, la multimodal y la intralaminar. Como aquí podemos ver, en cada función están agrupados una serie de núcleos. Entonces, las sensoriales participan en retransmitir y modificar las señales sensoriales del cuerpo, rostro, retina, cóclea, receptores del gusto. Las motoras transmiten información motora del cerebelo y el globo pálido a la corteza motora precentral. Las límbicas, el núcleo dorsomedial recibe información de la corteza olfatoria y de las regiones de la amígdala y envía proyecciones de manera recíproca a la corteza prefrontal y el hipotálamo. Los núcleos multimodales tienen conexiones con las áreas de asociación del lóbulo parietal y otros núcleos talámicos inespecíficos, como el núcleo intralaminar, el reticular, el centromediano, cuyas proyecciones se desconocen. Se ha demostrado que tienen interacción con las áreas motoras corticales, el núcleo caudado y el putamen y el cerebelo. El hipotálamo. El hipotálamo se encuentra por debajo y al frente del tálamo. Puede dividirse en una porción anterior, que sería una región quiasmática,
y la lámina terminal estaría por acá. Por aquí está el quiasma óptico, el hipotálamo central, que incluye el tuber cinerion y el infundíbulo. Por aquí está el infundíbulo, y la porción posterior, en la que está el área mamilar. Aquí está el área mamilar. Entonces dice que hay un área hipotalámica medial compuesta de núcleos. Aquí están todos los núcleos. Y un área hipotalámica lateral que compuesta de un sistema de fibras. Los núcleos hipotalámicos mediales. Cada mitad del hipotálamo medial puede dividirse en tres partes: una porción supraóptica, un núcleo que contiene un núcleo supraóptico y supraquiasmático y paraventricular. Aquí tenemos el núcleo supraóptico, el núcleo supraquiasmático, una porción tuberal detrás del supraóptico, dice, que tiene el núcleo ventromedial y dorsomedial y arqueado. Aquí podemos ver que está el núcleo dorsomedial y ventromedial. Una porción mamilar, tiene un núcleo posterior y varios núcleos mamilares. Aquí tenemos un núcleo hipotalámico posterior. Y un área preóptica, que tiene una región localizada anterior al hipotálamo entre el quiasma óptico y la comisura anterior. Aquí tenemos un área preóptica. Conexiones hipotalámicas aferentes. Aferente quiere decir que las áreas periféricas se conectan con la estructura de la que vamos a hablar. Aspros encefálico medial envía fibras del hipotálamo desde los núcleos de la región septal, área paraolfatoria y cuerpo estriado. Fibras tálamo hipotalámicas de los núcleos talámicos mediales de la línea media y del fornis, que llevan fibras desde el hipocampo hasta los cuerpos mamilares. La estría terminal, que lleva fibras desde la amígdala. Las fibras pálido hipotalámicas van del núcleo lentiforme hasta el núcleo hipotalámico ventromedial. El pedúnculo mamilar inferior envía fibras del tegmento al mesencéfalo. El tracto retino-hipotalámico envía axones de células ganglionares de la retina al núcleo supraquiasmático. Conexiones hipotalámicas eferentes. Aquí es cuando el área específica de la que estamos hablando envía conexiones a otras áreas que están periféricas a esta. Entonces primero tenemos el tracto hipotalámico hipoficiario, de núcleo supraóptico y paraventricular a neurohipófisis. El tracto mamilotegmentario, de cuerpos mamilares a tegmento. El tracto mamilotalámico, de núcleos mamilares a núcleos talámicos anteriores. El sistema periventricular, del fascículo dorsal a niveles inferiores del encéfalo. El tracto tubero-hipófisiario, de la porción tuberal del hipotálamo a hipófisis posterior. Las fibras de la región septal atraviesan el fornis hasta el hipocampo. Entonces estas serían como las funciones del hipotálamo. Entonces primero tenemos una vía aferente, por ejemplo los receptores cutáneos del frío, células sensibles a la temperatura en el hipotálamo se conectan con las áreas integradoras, que en este caso sería el hipotálamo anterior, que da respuesta al calor, y el hipotálamo posterior, que da respuesta al frío, y dan lugar a una función que sería la regulación de la temperatura. Los estímulos emocionales, probablemente a través del sistema límbico, se conectan con el hipotálamo dorsomedial y posterior y dan lugar al control neuroendocrino de las catecolaminas. Los osmorreceptores, receptores de volumen, se conectan con los núcleos supraóptico y paraventriculares para dar lugar a la producción de vasopresina. Los receptores del tacto en mamas, útero y genitales se conectan con núcleos supraópticos y paraventriculares para dar lugar a la segregación de oxitocina. Los receptores de temperatura se conectan con núcleos dorsomediales y áreas vecinas
para dar lugar a la segregación de hormona estimulante de la tiroides, tirotropina, a través de la hormona estimulante de tirotropina. Y así sucesivamente vemos áreas del hipotálamo que son estimuladas por áreas aferentes y dan lugar a funciones específicas. Entonces el hipotálamo consiste de los trígonos avenulares. Los trígonos son los núcleos avenulares en cada lado además en cada lado del tercer ventrículo, el cuerpo pineal y la comisura avenular. Entonces tenemos el cuerpo pineal por acá, los núcleos avenulares, tenemos por acá la comisura avenular, y por acá están los ventrículos, tercer ventrículo. El trígono avenular, como decía, tiene los núcleos avenulares, reciben fibras de la estría medular, que sería aquí la arruguita, del tálamo, haz de fibras. De la estría medular del tálamo es un haz de fibras, en realidad es una vía compuesta de fibras neuronales, y se unen a través de la comisura avenular. Está relacionada con el sistema de recompensa, el estrés y la regulación de citoquinas. Epitálamo. Bueno, en el epitálamo específicamente vamos a hablar de la epífisis o la glándula pineal, que es un órgano fotosensitivo relacionado con la regulación de los ciclos circadianos. Recibe inervación tanto periférica como central. En la vía periférica tenemos fotorreceptores de la retina que proyectan al núcleo supraquiasmático, todo esto relacionado con la regulación del ciclo circadiano. La vía central son fibras simpáticas postganglionares eferentes ascendientes del ganglio cervical superior de forma directa a la pineal. Y la función, pues tenemos inputs del núcleo paraventricular relacionado con el estrés, la sed y la ingesta. El cuerpo geniculado lateral, también tenemos inputs del cuerpo geniculado lateral relacionado con el sistema visual, y los núcleos del RAFE relacionados con la producción de serotonina. Pues como sabemos, la serotonina es un neurotransmisor implicado en los ciclos circadianos, la cual su función es activarnos, mantenernos despiertos, entre otras. El subtálamo es la zona de tejido cerebral que se encuentra entre el tálamo dorsal y el tegmento del mesencéfalo. Consta del núcleo subtalámico, la zona inserta y del núcleo peduncular. Entonces el núcleo subtalámico hace parte de los núcleos basales y su función está relacionada con el control de la actividad motora. La zona inserta sirve de relevo para fibras de numerosas partes del sistema nervioso central y el rol en actividades como la integración motora y la precisión de los movimientos corporales. El núcleo peripeduncular tiene abundantes conexiones con el sistema límbico y por eso se cree que tiene un papel importante en el control del comportamiento sexual. Estructuras subcorticales son núcleos grises centrales ubicados por debajo de la corteza cerebral. Tenemos el hipocampo, los ganglios basales, la amígdala y la hipófisis. El hipocampo pues hace parte de la formación hipocampal junto con el giro dentado y el subículo, y consiste en los campos CA1, CA2 y CA3 que se ubican aquí pues por debajo del lóbulo temporal. Como sabemos, pues ese sería el hipocampo, y pues tiene 3 zonas. Gran parte del input a la formación hipocampal proveniente de la neocorteza pasa primero a través de este y es procesado por las cortezas perirrinal, parahipocampal y entorrinal. O sea que los estímulos nerviosos que llegan a la formación hipocampal provienen de la neocorteza y pasa primero a través de la formación hipocampal y es procesada por la corteza perirrinal, parahipocampal y entorrinal. La formación hipocampal y las estructuras relacionadas son esenciales para la memoria declarativa.
o sea, referente a los recuerdos que son evocados conscientemente relacionados con los hechos y los eventos. Los ganglios basales pues son núcleos relacionados con el sistema de control motor. Aquí podemos encontrar todos los núcleos: el núcleo caudado, la cápsula interna, la cápsula externa, el globo pálido externo, el globo pálido interno, el núcleo tegmental laterodorsal, el núcleo accumbens, el núcleo pedúnculo tegmental, el putamen, la sustancia nigra reticulada, el núcleo subtalámico, el núcleo tegmental ventral. Entonces, principalmente reciben el input de la corteza cerebral, que pasa por la vía del tálamo. Tenemos el núcleo nigroestriado, el globo pálido, y se dirigen a la corteza, miren, pasa a través del tálamo y se dirigen a la corteza prefrontal, lóbulo frontal, a la corteza premotora y prefrontal. Entonces tenemos dos divisiones acá, que sería el complejo palidal y el complejo estrial. El complejo palidal se refiere al globo pálido y el complejo estrial se refiere al núcleo estriado, que sería como las dos divisiones que se hacen de los núcleos basales, porque el complejo estriatal tendría el núcleo caudado más el putamen, el núcleo accumbens más el tubérculo olfatorio, y el complejo palidal tendría el globo pálido y la sustancia innominada. Pero si las dividimos por funciones, como lo vemos aquí, la división dorsal dice que son áreas neocorticales sensoriomotoras relacionadas con operaciones más cognitivas, que sería el globo pálido, el núcleo caudado y el putamen. Y la división ventral, que serían áreas corticales paralímbicas relacionadas con operaciones de carácter más emocional. Entonces estaría como dividido en dos partes, de acuerdo a funciones y de acuerdo pues a la ubicación. La división ventral estaría la sustancia innominada y el núcleo accumbens más el tubérculo olfatorio. Y la función se relaciona con el sistema de control motor y con las conductas relacionadas con emociones. La amígdala está encargada de monitorear las señales sensoriales internas externas, o sea, del ambiente y de nuestro cuerpo, y valora de manera automática la significancia emocional de los estímulos, como las emociones faciales, en particular para la búsqueda de amenaza, confianza y relevancia. O sea, quiere decir que a través de las expresiones de las personas yo puedo identificar si hay amenaza o si hay confianza o estímulos de relevancia. Y combina el input sensorial con las emociones. O sea, yo veo algo y eso me genera una emoción, y eso junto al hipocampo me genera un recuerdo. Entonces, un recuerdo que me lleva a adaptarme, porque yo no necesito vivir una situación negativa que me pone en peligro a mí varias veces para aprender o para evitar hacerla, sino que con ayuda del hipocampo yo puedo recordarla para no hacerla en el futuro. La glándula pituitaria o hipófisis consiste en el lóbulo posterior, la neurohipófisis, y uno interior, la adenohipófisis. Entonces el anterior sería este, el posterior sería este. La adenohipófisis sintetiza y secreta principalmente la hormona del crecimiento, la tirotropina, prolactina y la corticotropina y las gonadotropinas. El funcionamiento de las células de la hipófisis anterior está regulado por hormonas activadoras e inhibidoras sintetizadas en el hipotálamo. Y su función tiene la neurohipófisis secreta vasopresina, que está relacionada con la regulación de la presión arterial y la temperatura, y la oxitocina, que está relacionada con relaciones sociales. El sexo, el lazo materno, pues como sabemos, segregamos oxitocina cuando tenemos relaciones sexuales, cuando tenemos un lazo con alguien, y durante el parto. Aquí tenemos las referencias y les agradezco mucho por su atención.